La historia reciente del fútbol latino estalló en polémica cuando, tras el boom de Pol Deportes, un grupo de comentaristas mexicanos lo tildó de producto inflado por las redes. En un programa viral, un conductor minimizó su esfuerzo diciendo que solo subió a un cerro y dijo 3 palabras, frase que desató la furia de miles de aficionados mexicanos y peruanos, que vieron en esas críticas arrogancia y envidia. En horas, los clips se viralizaron en TikTok y X, con hashtags pidiendo respeto total. La reacción mexicana no fue monolítica. Mientras algunos periodistas repetían que Pol es puro marketing, otros creadores de contenido de México salieron a decir que el chico representa el sueño de barrio hecho realidad. En directos de Twitch y espacios en X, varios influencers confesaron sentirse identificados con su origen humilde y criticaron a colegas que menosprecian a un menor de edad solo por no venir de grandes cadenas. Para muchos, duele que un chico con celular logre lo que ellos no. El sismo mediático cruzó fronteras. Streamers peruanos, chilenos y argentinos comenzaron a reaccionar en vivo, mostrando los fragmentos del programa mexicano y comparando el trabajo de Pol con narradores consagrados. Varios coincidieron en que el fondo del conflicto no es la calidad de su relato, sino el choque entre un modelo viejo de industria del fútbol televisivo y la nueva ola de creadores que nacen desde TikTok. Para unos, Pol simboliza meritocracia digital. La sacudida alcanza a marcas, ligas y cadenas deportivas. Mientras desde México, algunos piden que no se le dé más foco al joven peruano, otras empresas ven en la polémica una mina de oro y ya negocian apariciones conjuntas con influencers mexicanos y Pol para capitalizar la conversación. Cada clip, cada dúo y cada reacción suma millones de views y convierte el supuesto odio en combustible. Analistas de marketing deportivo dicen que este choque exhibe miedo a perder control del relato. Al final, la furia de cierto sector mexicano contra Pol termina dándole más eco a su voz. Cada insulto provoca hilos, espacios y debates sobre quién puede contar el fútbol en 2025. ¿Solo los licenciados en grandes cadenas o también un adolescente que narró desde un cerro y ahora sueña con Champions League? Lo que está en juego no es solo un chico viral, sino el futuro de la narrativa futbolera latinoamericana. La tormenta dejó claro que próxima voz del relato puede nacer en un cerro o en casa. Iban a narrar todo el segundo tiempo. No sabía que subir cerros valía más que una carrera universitaria. Hizo viral un niño Contra el niño peruano del cerro. que se subió al cerro. Sí. No sé si vieron la final de la Copa Libertadores, donde está el estadio del Universitario, hay un cerro y ahí había gente. Me parecía la durangueña. Parecía la Duranguense. Bueno, un niño de Pol Deportes, Sí. de 15 años, se subió y De tan transmitió. solo 15 años. De tan solo Ay. 15 años. Su Ya de historia se 15 hizo años viral. eres adolescente. No. Ya lo invitaron inclusive televisoras a narrar. Va a narrar el Pues segundo sí, tiempo. se apiadaron de él. Y Javi está enojado. Se están colgando de su viralidad. Ahora va a narrar, le dieron para narrar el segundo tiempo de un partido. ¿Ahora va a narrar? Sí, va a narrar todo el segundo Javier tiempo. No sabía que subir cerros valía más que una carrera universitaria. Mira. Que Javi, se vaya a hacer senderismo ese a niño. ver, a veces Ah, ey, nos toca el fútbol, hacernos el fútbol es para virales. vivo, el fútbol es para vivo. La narración es para vivo. Y hoy también es para vivo No, todo. pues, ya le dieron en la torre a todos los jóvenes peruanos que están estudiando comunicación, nomás porque un pelado se subió al cerro. Es que está en contra Y de que dijo no 3 está palabras. estudiado No está preparado, para no está eso. académicamente preparado. Oye, es una Y le falta de está respeto para el bloqueando gremio a muchos periodístico. niños peruanos que quieren llegar a ser Es una falta de respeto comentaristas, para el narradores. gremio. Además no tenía los derechos. Conmebol demanda a ese niño. Ahí va a llegar Conmebol. Ah, Felicidades, espérate. pero tienes una demanda de $1 Está $1,000,000. bien. No, yo no me, No, no me voy a Ya me meter, acordé con no me voy a cuál meter en el estaba tema de... enojado, con el No, tema o sea, de que si no, la no, en el tema de lo que presidenta iba a regalaba decir. boleto. Ok, ya no vas a decir Tú nada. eres periodista, hablas de futbolista Es que como si ahorita le va a estuviese aventar dentro de la el cancha sillón. alguna vez. Nunca estuviste dentro de una cancha, nunca. Y hablas con autoridades, que esto es malísimo. Es como no si es vengo a malo. decir, Loro viene a hablar como periodista y no estuvo en la universidad. Yo vengo como analista. Yo vengo como analista. Después que ustedes me pregunten otra cosa, A lo es mejor otra ahí cosa. estuvieron Después que me estudiantes. pregunten otra cosa. Es que Gaby Yo está en vengo como contra analista. de A mí que los dicen, estudiantes... ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste? Después ya me preguntan de todos los temas y tengo que hablar porque estoy acá. Bueno, Pero pues, tú hablas de yo fútbol puedo también hablar de como si fútbol. supieras un montón. Yo también sé de un montón y jugué fútbol pobrecito también. el chico no tiene la culpa, el chico se subió al cerro. Hizo Se su... tuvo Oye, una todavía se subió al iniciativa. cerro. Estudiantes de comunicación, no estudien las teorías de periodismo, suban cerros y causen ahí impacto con los medios para que los inviten y se cuelguen de la nota.
No, qué fuerte. Es un buen tema. Es un buen tema, pero lo Estuvo vamos bueno, a... estuvo bueno. Sí, pues es estuvo que bueno. entra Estuvo debate. bueno, se prendió. Es que Puedes tuvo una estar a iniciativa. favor, puedes estar a favor de Javier, decir, oye, sí, a lo mejor le está bloqueando ahí a un periodista. la Imagínate, entrada. Ray, tú estudiaste aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, andabas de Ciencias picando Políticas. piedra en la escuela Piqué piedra. y de repente algún medio de comunicación ficha al niño que andaba ahí haciendo tonterías Tontería. y te quitaron la oportunidad. Si estás viendo esto, Te niño vamos- peruano, tú vas a decir, yo que estoy Me va a quemando molestar. las pestañas. Pero voy a decir, bueno, pues ni modo, ganó. O sea, tuvo buena iniciativa. Exactamente. se le a ver. ocurrió. Se le ¿A ti no ocurrió. se te Pero es- ocurrió? Ahora hay que subir cerros. Volvemos al mismo tema. Es uno de cuántos que llegan de Sí. la otra manera que vos decís. Es muy difícil, es muy ¿Cuántos difícil llegan de la llegar. otra manera? Pero Pero ¿cuántos ese llegan uno de le la otra está manera? quitando el lugar a otro. Está bien, pero bueno, es una oportunidad también que se ganó el chico por subir un cerro o por tener esa Iniciativa. Esas ganas. Aparte Sí. ni, de que esa lo vea. hambre. ni se veía la transmisión. que iba a enfocar con pero su él veía con el celular. Nokia de lucecitas. Pero narró. Él veía con su celular, iba ¿Y si narraba narrando. chido o no? Sí, narraba re bien. No, sí lo hace bien. Lo hacía bien. Nada más. ¿Sí? Nada más porque Mira, no, se hizo chido, viral, mira. todos tenemos que cobijar al niño. No, Vamos a empezar con una pregunta, una que seguro que a mucha gente le resuena. ¿Qué pasa cuando llega un talento nuevo, con una cámara y muchísima pasión, y de repente irrumpe en un sector que está dominado por profesionales que llevan décadas ahí? Pues que se lía una buena. Y hoy vamos a analizar precisamente eso. Pero no lo vamos a hacer desde, yo qué sé, la típica columna de un periódico. No, para nada. Nos vamos a meter en el barro, en el epicentro de la cultura digital de hoy. A un chaval, a un joven comentarista deportivo peruano que se llama Pol Deportes. Un chaval de 15 años, ojo al dato. 15 años, y que por lo visto ha levantado bastantes ampollas entre la, digamos, vieja guardia del periodismo deportivo. Real que nos enseña las tensiones, los valores, las nuevas reglas del juego de esta era de creadores de contenido. Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en esa conversación para desgranar un poco la batalla que se está librando. Entre los medios tradicionales y los nuevos talentos digitales. Eso es. Y también ese debate de siempre, ¿no? ¿Qué pesa más? ¿El talento puro o las credenciales, el título? Y sobre todo, ¿cómo el público está tomando partido? ¿Y de qué manera? Es que lo que vamos a ver es la voz de una comunidad. Una comunidad que no se limita a consumir contenido, sino que elige a sus propios referentes, los corona, y luego los defiende con una lealtad, feroz. Vamos a tocar temas que van más allá del deporte, la percepción de la envidia profesional, la idea de una nueva meritocracia que se basa en el talento que se ve y el poder que tiene una comunidad online para decidir quién tiene derecho a tener una voz y quién no. Bien, pues vamos a poner las piezas sobre la mesa. Para entender todo este revuelo, lo primero es saber quién está en el centro del huracán. Hablamos de Pol Deportes, un chaval de 15 años de Perú. Y esto es crucial, porque su comunidad de TikTok no lo ve como un simple influencer. Para nada. En los comentarios se le describe casi como un héroe popular. Se ha convertido en un símbolo, totalmente. La narrativa que se crea a su alrededor es muy potente. No es solo un chico que comenta partidos, es la encarnación de un sueño. Sí. Hay un usuario, José Cat, que lo expresa de una forma que, lo resume todo. Dice, y cito textualmente, ¿cuánta gente se hace conocida por hacer tonterías en TikTok? Y uno que se esforzó para poder entrar a un estadio y cumplir su sueño, lo critican. Esa frase es la piedra angular de todo, ¿eh? Es que establece una distinción moral clarísima. Por un lado, el contenido vacío, las tonterías, Claro. y por otro, el esfuerzo, el sueño, la pasión de verdad. La percepción no es que le hayan regalado nada. Para nada. De hecho, hay otro usuario, Fernando González, que refuerza esta idea. Habla del sacrificio que hizo para que le reconocieran. Es la clásica historia del underdog, ¿no? El que viene de abajo y triunfa por méritos propios. Sí, totalmente. Pero con un matiz muy del siglo XXI. Antes, el underdog necesitaba que un cazatalentos lo viera en un bar o en un campo de provincias. Ahora el descubridor es la propia comunidad online. Son ellos los que le dan esa validación inicial, y eso le da una legitimidad que los medios tradicionales no saben cómo gestionar. No saben cómo contrarrestar. Exacto.
No están defendiendo a un comentarista, están defendiendo su propio juicio, su capacidad para reconocer el talento por sí mismos sin que nadie les diga lo que está bien o mal. Y defienden su juicio atacando directamente a los que critican, claro. Aquí es donde la cosa se calienta, porque la comunidad no solo apoya a Paul, es que tiene un diagnóstico clarísimo y unánime sobre de dónde vienen las críticas. Y la palabra que se repite, es que es un mantra, en decenas de comentarios, es envidia. Es abrumador, es que no hay espacio para el matiz. No se plantean que pueda ser una crítica constructiva. Un comentario lo dice sin rodeos. Le tienen envidia a Paul Deportes. Tal cual. Y otro, de un usuario que se llama El Random, lo resume en la ignorancia y la envidia. Para ellos el problema no es profesional, es emocional. Es un sentimiento primario y según lo ven, vergonzoso. Y esto es clave, porque al enfocar el conflicto así, se desactiva cualquier debate técnico. Ya no se habla de si su entonación es buena, si su análisis táctico es profundo. O si le falta vocabulario, da igual. Todo eso queda anulado. La conversación pasa de lo profesional a lo personal, a un ataque mezquino por puros celos. Exactamente. Se crea una dicotomía moral muy potente. Por un lado, el joven soñador puro con talento, y por otro, los adultos ya establecidos, resentidos y envidiosos. Hay un usuario, perritocorazón.ok, que lo deja, meridianamente claro con una frase que es demoledora. Dice, adultos profesionales compitiendo con un niño y su sueño. Bastante patético. Esa frase es un golpe directo. Es que no solo los llama envidiosos, los ridiculiza. Totalmente. Establece una dinámica de poder donde los que supuestamente son los fuertes, los profesionales, quedan como unos abusones patéticos. Y hay más comentarios en esa línea. Ricardo Acosta, por ejemplo, le añade un punto de burla. Sí, lo he visto. Dice, están peleando con un niño y van perdiendo. Fíjate en el lenguaje que usa, ¿eh? Peleando con un niño y van perdiendo. Esta idea es central. No solo es una batalla desigual, es que encima la están perdiendo los veteranos. Claro. Y esto convierte a los críticos, a los que en otro contexto llamaríamos periodistas o expertos, en viejones, como los llama otro. Es un término despectivo que les quita toda su autoridad y los deja como algo obsoleto, del pasado, desconectado de la nueva realidad. En este marco, es imposible que los críticos ganen la batalla de la opinión pública. La comunidad ya ha dictado sentencia. Y este marco nos lleva de cabeza a uno de los debates culturales más interesantes de nuestra época, que la era digital ha llevado al extremo. ¿Qué vale más? ¿Un título universitario o el talento innato? ¿La formación académica o la habilidad que demuestras delante de miles de personas? Un debate que en esta sección de comentarios, se resuelve de forma contundente y casi unánime a favor del talento. La comunidad no es que lo prefiera, es que parece que desprecia la idea de que un diploma te dé algún tipo de superioridad. Hay un comentario de un usuario, Luigi León, que se hizo viral dentro del propio hilo. Tiene miles de me gusta y lo presenta como una verdad irrefutable. Dice, voy a decir un facto, en esta vida la carrera o los estudios no te garantiza el éxito, sino la habilidad. Un facto. Sí. Y lo mejor es que el propio creador del vídeo, que hace un poco de moderador, le responde, exacto hermano, es una declaración de principios en toda regla. Es que lo que estamos viendo no es solo una preferencia, es una redefinición generacional de lo que significa autoridad. Para esta comunidad, la prueba de que vales ya no es un título colgado en la pared, que lo ven como algo de un sistema antiguo y cerrado. La validación de verdad son las métricas, el engagement, los comentarios positivos, la aclamación popular. Otro comentario de Chino Perú lo dice aún más directo. El título no es nada si no tienes talento. Claro. Y no se queda en una idea abstracta. La gente lo respalda con lo que ellos ven como pruebas empíricas de su habilidad. El creador del vídeo, Robert Santos, interviene varias veces para reforzar esto. En una respuesta dice, además que Polo lo hace bien, narra muy bien. Y en otra va más allá, y compara directamente. Aparte narra re bien, mejor que muchos profesionales. Esa comparación es el núcleo del argumento. Mejor que muchos profesionales. Ahí es donde la balanza ya se inclina del todo. No están diciendo que es bueno para tener 15 años. No. Que tiene potencial. La afirmación es que, a día de hoy, es objetivamente mejor que gente que sí tiene la formación, la experiencia y el puesto. Hay un usuario, JK Flow, que lo lleva a lo personal dirigiéndose a uno de los críticos.
narra mejor que el locutor de tu programa. Es un desafío directo a la jerarquía. Pero el argumento que lo cambia todo, el que la comunidad presenta como el jaque mate, es un logro concreto. Un usuario que se llama @Alexander, ¿vale?, lo menciona como si fuera el punto final de la discusión. Dice: Aprendan fue invitado a narrar Real Madrid versus Manchester City. Y ese es el punto de inflexión. En el ecosistema digital, esa es la validación suprema. No hay título universitario que pueda competir con eso, a los ojos de esta audiencia. Ninguno. Que te inviten a narrar un partido de esa magnitud, uno de los más importantes del mundo, es el equivalente a un título honorífico concedido por la industria global del entretenimiento. Es la prueba irrefutable de que su habilidad ha trascendido fronteras. Anula por completo cualquier crítica sobre su falta de credenciales. Es la meritocracia del engagement en estado puro. Y es súper interesante cómo usan su edad en todo este debate. El hecho de que tenga 15 años no es un detalle secundario, es un argumento central que se usa de formas muy estratégicas. Es una navaja suiza, vamos. Totalmente. Funciona a la vez como un escudo y como un arma. Es una herramienta retórica increíblemente eficaz. Por un lado, es su principal escudo. Lo protege de cualquier crítica dura. Hay un comentario de Alexander cargado de sarcasmo que dice: gente mayor criticando a un niño. El emoji de la risa lo dice todo. Claro. La idea es que criticar a un adolescente con esa dureza no es profesional, es ridículo. Es abusar de una posición de poder. Lo coloca en un rol de vulnerable que hace que cualquier ataque parezca desproporcionado. Y lo convierte en un caso de abuso. Una usuaria, Nayeli S., lo articula perfectamente. Pregunta: ¿de qué les sirve ser profesionales si hablan de esa manera y siendo tremendos viejones burlándose de un adolescente que cumple sus sueños? Fíjate que no usa la palabra criticando. Usa burlándose. Exacto. Transforma una crítica en bullying, lo que automáticamente pone a los críticos en el papel de villanos. Exacto. Pero, como decías, su juventud no es solo un escudo. También se proyecta hacia el futuro. Se usa como argumento de su enorme potencial. No se defiende solo lo que es ahora, sino todo lo que puede llegar a ser. Esto es fundamental para entender la narrativa completa. La defensa va en dos tiempos. En el presente, es un adolescente que cumple sus sueños, lo que hace que los críticos parezcan abusones. Pero de cara al futuro, se le presenta como una promesa, una futura estrella. Sí. Hay un comentario de una usuaria, Betty, que es muy revelador. Dice: el chico tiene 15 años, aún está en el colegio y puede estudiar y cumplir todo lo que se proponga. Y el creador del vídeo, que está ahí, catalizando la conversación, ve esa idea y la amplifica al instante. Le responde a Betty: exacto, tiene un futuro tremendo. Con esto, la narrativa se cierra de forma magistral. ¿Sí? Su juventud no es una falta de experiencia, sino la promesa de un futuro brillante. Y la implicación que se deriva de esto es gravísima para los críticos. Ya no solo se les acusa de envidiar a un niño en el presente, se les acusa de intentar sabotear el futuro. De querer truncar una carrera. De querer truncar la carrera de una estrella emergente por puro resentimiento. Esto los convierte narrativamente en algo mucho peor que simples envidiosos. Son fuerzas reaccionarias, destructivas, que van en contra del progreso. Son los viejones que intentan frenar el futuro. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, ¿qué tenemos? Hemos visto un caso de estudio muy claro de cómo una comunidad online se organiza de forma espontánea para proteger a un nuevo talento, a alguien a quien consideran uno de los suyos. Y los temas que han surgido son universales en la cultura de Internet de hoy. La percepción de que la vieja guardia actúa por envidia, la creencia de que el talento real y demostrable está por encima de cualquier título. Y esa narrativa tan poderosa del joven que lucha por un sueño contra un sistema que intenta aplastarlo. Es un patrón que vemos en muchísimos otros campos, desde la música a los videojuegos o la ciencia. El creador que establece una conexión directa con su audiencia y que gracias a ese apoyo masivo puede saltarse a los intermediarios de siempre, a los guardianes que antes controlaban el acceso a la industria. Al final, este hilo de comentarios es un reflejo de un cambio cultural mucho más grande. Tremendo igual, amigo. Ir a relatar un partido. A nivel internacional Amigo, yo estoy dejando la vida por transmitir un Santo Juventudes. Y el amigo Paul Deportes ya me educó, amigo. Va a relatar un Real Madrid City. Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es muy grande. Bro, literalmente Paul Deportes es la verdadera muestra de que
Tú eres el único que te pones los límites, huevón. Oficialmente me declaro CPP de Paul Deportes, chicos. Listo. De verdad que le mando un abrazo a Paul. Pero ojalá que este niñito pues aproveche las oportunidades que tiene en la vida, profundice en lo que quiere ser. Primero creo que es un ejemplo de la pasión misma. O sea, lo que uno hace cuando tiene pasión por algo, el recorrido, llegar, ingeniárselas, ingenio también, para hacer ese acontecimiento. Y bueno, si conserva esa pasión, Liber querido, si conservas esa pasión seguramente vas a llegar muy lejos, porque se ve que te mueve una fuerza muy grande, que te apasiona el fútbol, así que tenés un largo camino por delante. Lo que llama la atención, digo, la acción en sí, porque hoy la masificación de la comunicación nos ha puesto en un lugar que cada vez tenemos más chico la capacidad de asombro. Entonces, digo, que se haya viralizado de tal manera habla de lo importante que fue el acontecimiento, ¿no? Porque... Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.